Bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de I Ching, encuentro estudio. Este va a ser el último de este ciclo. En los encuentros anteriores estuvimos hablando de los principales hexagramas, que son los que se obtienen con la duplicación de los trigramas bases. Por ejemplo, el cielo 2 veces da iniciar, la tierra 2 veces da responder, y así sucesivamente. Obtuvimos el agua 2 veces da la oscuridad. Son interpretaciones, obviamente, estas traducciones que podemos hacer. El fuego 2 veces da el brillo. Habíamos visto la montaña 2 veces era mantenerse quieto, y el trueno 2 veces era pasar a la acción. Lo interesante de contar con distintas traducciones posibles es que, si bien, digamos, podemos tomar dos posturas, que es que hay una traducción correcta o todas las traducciones son posibles. A mí me gusta más la segunda, no pensar que hay una sola traducción correcta, porque en todo caso, digamos, el nombre no es lo nombrado. Esto está en el Tao Te Ching, ¿no? El Tao que se puede nombrar no es el Tao eterno, como dice. Entonces, las traducciones yo me animaría a jugar con un poco más de libertad respecto de la traducción y de la interpretación, incluso como para también relajar un poco la cintura, como se dice, en cuanto a si estoy interpretando bien o mal. Simplemente yo les podría decir que la interpretación me puede servir o no. Y ya servir ya pasa a ser como una palabra compleja de interpretar en sí mismo. ¿Qué significa que una interpretación te sirva ahí? Si te aporta un punto de vista, si te aporta un poco de sabiduría, si te ayuda a entender más una situación. A mí me gusta, esto quizás ya lo he dicho, utilizar el I Ching como unos anteojos, ¿no? Como un prisma que yo me coloco para poder observar una situación y que me aporte un punto de vista. Y lo mismo podría hacer quizá con cualquiera de los hexagramas a una misma situación, que es, por ejemplo, mi momento presente o lo que sea el motivo de consulta por el que esté yo yendo hacia el I Ching, interpretarlo desde cualquiera de los hexagramas y voy a tener una lectura distinta. Entonces, esto con la práctica va a ir haciéndose cada vez más dinámico, pero bueno, los animo a que hagan sus propias interpretaciones, y mientras más estudien también más van a tener elementos para hacer esto. Es como se dice a veces en psicología, los métodos proyectivos. Uno utiliza una herramienta para proyectar contenidos que en realidad están adentro mío, los proyecto a través de una herramienta que en este caso es el I Ching. Respecto de lo de hacer lecturas a otras personas, les vuelvo a recordar que sería ideal que la persona que manipula los elementos de la lectura, como pueden ser varillas o monedas o lo que sea el consultante. Si ustedes están en calidad de lector, el consultante es el que manipula los elementos y ustedes lo ayudan a interpretar. Porque al estar yo manipulando los elementos de lectura, es como que estoy incidiendo de alguna manera en la obtención de ese hexagrama. Pero si por distintos motivos o razones, o lo que sea, el consultante no puede o no dispone de los elementos, bueno, podríamos hacer, supongamos, excepciones a esa regla y ver cómo se la ingenian. Respecto de los métodos de lectura, habíamos estado viendo varios. De hecho, hace poco estuve revisando así, sin profundizar mucho, y encontré que hay otros métodos que pueden llegar a aparecer. Por ejemplo, había leído sobre un tal método de las canicas, que yo supongo, no lo profundicé, pero supongo que se debe referir similar al de las monedas, de tener alguna marcada distinta. Por ejemplo, tener en una bolsita, podría tener 7 canicas negras y una blanca, o viceversa, y después, en la medida en que voy sacando, obteniendo, o igual cantidad, si quieren, también de canicas negras y canicas blancas, para ir obteniendo líneas yin y líneas yang. He visto métodos que utilizan, por ejemplo, maderas que tienen pintados, digamos, los trazos enteros o partidos. Entonces uno lanzaría como esa madera, y según cómo cae, la cara que queda arriba es un trazo entero, un trazo partido. Es decir, se pueden poner muy creativos. Podrían hacer una lotería con un bolillero que tenga 64 hexagramas. En fin, la forma que ustedes encuentren de generar un hexagrama aleatorio estaría bien, siempre y cuando tengamos algunos criterios. A mí me gusta particularmente el método de
las 8 monedas, porque de todos los métodos que vimos es el que arroja una y solo una o ninguna también línea de cambio. Bien, los otros métodos que presenta el maestro Juan del texto en los que hemos estado viendo, y tanto el método de las varillas como el método de las monedas tradicional de tirar 3 monedas 6 veces, pueden arrojar más de una línea de cambio, y después podemos imponer una regla de qué hacer cuando hay más de una línea de cambio. Hay algunos autores que proponen cambiar todas las líneas. Hay algunos autores que proponen una regla de según cuál es la línea, las que aparecen, cuál es la que tomo como la línea de cambio. Como para no entrar en esa complicación, a mí el método de las 8 monedas me parece que nos permite obtener un hexagrama y una línea de cambio o ninguna, lo cual nos habilita la posibilidad de los hexagramas estáticos, que está bueno tenerla, porque es otro nivel de interpretación. Por lo menos en los primeros años, varios años de estudio del I Ching que lo hice, siempre estaba la posibilidad de un hexagrama estático, y eso significa un hexagrama que no muta, que ya tiene un significado en sí mismo, y a veces aparecía comúnmente un hexagrama con líneas de cambio y me daba un tendencial, como se dice. Tengo el actual y el tendencial, y de ahí puedo seguir profundizando, puedo buscar quizá el causal, que es invertir el tendencial. Puedo buscar trigramas nucleares para añadir códigos de interpretación. Puedo seguir complejizando más. Incluso, de hecho, hay un método de varillas que estudié que arrojaba una gran cantidad de hexagramas que se supone que tenían que ver con la lectura, pero yo les recomiendo tratar de no complejizar tanto en lo posible. Si uno va respecto del método, ¿no? A lo que nos comenta el maestro Juan, que las varillas, mientras más larga, era como más el rango de jerarquía de la persona que leía, y el emperador tenía unas varillas, no sé si era de 1 metro, por ejemplo. Imagínense lanzando varillas de 1 metro, bueno, estás ahí como dedicándole un tiempo bastante largo, querés una respuesta concreta y simple. Bien, bueno, entonces vamos a hacer hoy una lectura para repasar el método de las monedas, que es una lectura personal mía, pero mi interpretación quizá a ustedes les sirva, y en particular de los trigramas, de los hexagramas que nos estaba faltando mencionar hoy, era el viento duplicado y el lago duplicado. Bien, que tenemos en nuestra tabla de interpretación. Si vamos a el viento duplicado, obtenemos el 57, y el lago duplicado obtenemos el número 58. Con la traducción de el maestro Juan, el viento duplicado se transforma en el hexagrama que él interpreta como proceder humildemente. Y es muy curioso este código de interpretación, porque nos habla quizá no de la humildad como una característica intrínseca de la persona, sino como una forma de proceder. Respecto de la humildad, yo siempre recuerdo un viejo sabio. Yo le hablé de la humildad y me dijo una frase que me marcó mucho, que se las comparto para ver si quizá ustedes la pueden profundizar también, que me decía, hay que creérsela mucho para ser humilde, ¿no? Y me dejó una reflexión para toda la vida esa persona. Digamos, la humildad o el proceder humildemente para mí tiene que ver con siempre reconocer en lo profundo que existen fuerzas superiores, como puede ser en el caso del I Ching, es el cielo y la tierra, que siempre están por encima de incluso de la persona de mayor rango, que en la antigüedad era el emperador. Siempre hay un orden superior, el cual nos está de alguna manera rigiendo, y si nuestra forma de proceder está, digamos, considerando nuestro nivel, ¿no?, de inferioridad jerárquica, podríamos decir, pero eso no significa que sea algo peyorativo, frente a ese orden superior, bueno, podemos a lo mejor estar más cerca de ser libres de error, como se menciona mucho esta idea en el I Ching de estar libre de error. Y quizá por el contrario podríamos pensar en la humildad como el contrario de la humildad, quizá sería a lo mejor la arrogancia, o un sentido de superioridad o soberbia, que son actitudes que deberíamos tratar de evitar para no caer en el error. De hecho, hay un hexagrama que no lo hemos estudiado aún, pero que es muy, muy conciso ya en el nombre, que habla de la necedad juvenil o la insensatez de la juventud, que es que de alguna manera habla de
esa actitud que suelen tener las personas más jóvenes respecto de distintas situaciones en las cuales al estar faltos de conocimiento, faltos de perspectiva, faltos de experiencia, digamos, a veces su actitud puede llegar a caer en el error. Entonces, este proceder humildemente es una de las cualidades o virtudes que nos propone el I Ching que cultivemos para poder desarrollarnos a lo largo de nuestra vida. Es decir, podríamos tomar quizá todos estos trigramas, hexagramas duplicados, como columna vertebral del I Ching, y a partir de ahí tomarlos como si fueran máximas o principios de ordenamiento en general para nuestra propia toma de decisiones, nuestro propio mecanismo de toma de decisiones. Hay personas que han hecho desarrollos, no los he estudiado en profundidad, pero sí como quien mira algo desde lejos, con curiosidad, del I Ching aplicado en la empresa, por ejemplo. Entonces, llevar todas estas herramientas a situaciones concretas, humanas, y tratar de incorporar estas claves de interpretación a distintos ámbitos. Ojalá que cada uno pueda hacer sus propios desarrollos, digamos, esto no tiene un límite, es como si yo les estuviera presentando los elementos, decir, bueno, este es el pincel, este es el papel y esta es la tinta, y a partir de ahí no hay límite a lo que uno puede llegar a generar. Bueno, los elementos son en este caso los trigramas y las líneas de cambio, y también las interpretaciones que vienen de los antiguos maestros que se dedicaron mucho tiempo al estudio de esto. Siempre me parece que está bueno recordar esta frase de Confucio que dijo a sus 70 años, creo, si llegáramos a tener 50 años más de vida, me gustaría dedicárselos al estudio del I Ching, ¿no? Confucio, que es una de las personas en la que se basa en gran medida todo el aparato de interpretación que tenemos hoy en día del I Ching, se basa en su interpretación de los antiguos, que era el Rei Wen y Fuxi. Entonces, él en ese caso también estaba procediendo humildemente porque no se estaba poniendo por encima ni del Rei Wen ni de Fuxi, sino que estaba poniéndose al servicio de. Acá hay algo que quizá en Occidente está un poco no tan ponderado o valorado, que es esta idea, es muy confusionista, ¿no? Esta idea de el poder ser un buen servidor a un hipotético gobernante o regente que de alguna manera podríamos decir que es el representante, en el caso de la cultura china, por ejemplo, el gobernante era el representante del cielo. De hecho, se decía cuando una dinastía o un emperador o un gobernante perdía el mandato del cielo, que es como una suerte de concepto que se utilizaba para evaluar si una persona estaba yendo a favor de los designios, digamos, macro, designios celestiales, muy parecido quizá a esta idea que teníamos en Occidente de la monarquía como el rey que era elegido por Dios, ¿no? También, bueno, en China tenían una idea similar del mandato del cielo, y el emperador cuando perdía el mandato del cielo, es decir, cuando dejaba de ser un representante del cielo en la tierra o regente, de hecho, en la figura del emperador, el ideograma, me refiero, que se traduce a veces como el señor, ¿no? Como el señor, hablando del el regente, es una línea vertical y 3 trazos horizontales que representa la persona que conecta los 3 planos, ¿no? Cielo, hombre y tierra, o cielo, humanidad, podríamos decir, y tierra. Entonces, la persona que debía ser capaz de encontrar la armonía o la conexión entre esos 3 planos. Incluso si nos vamos a la simbología de esto, creo que está en el tarot, en el hierofante, que es como el sumo sacerdote o el papa, también aparece con un bastón, que es ese trazo vertical, y 3 trazos horizontales que simbolizan la conexión entre los planos. Entonces, de alguna manera, el regente es el que representa esa conexión. Y los servidores proceden humildemente para ser buenos servidores de ese regente. Obviamente, si el regente está corrupto, bueno, todo lo que venga hacia abajo se empieza a complicar. Y en la escuela confuciana, que yo no soy experto en ella, pero estoy estudiándola muy poco a poco, se habla de, bueno, en casos de tener un regente que no sea digamos, honorable, podríamos pensar, distintas actitudes que uno puede llegar a tener, que de hecho están presentes en la lectura del I Ching, porque hablan de los periodos históricos en los cuales, por ejemplo, el rey Wen estuvo
preso bajo la tiranía se llamaba el tirano de Yang, que era un emperador, un tirano que dominó de una forma bastante violenta los pueblos en esa época, y contra el cual el rey Wen planea una revolución y logra ordenarlo y derrocarlo posteriormente, no él, pero sí sus descendientes, como cumpliendo la voluntad del padre. Después aparece el duque de Zhou también ahí, como de la línea familiar del rey Wen, que vuelve a ser comentarista de I Ching. Entonces hay mucho de esto de estrategia política, de estrategia militar en el I Ching, pero sin perder de vista también que estas leyes venían de la observación de la naturaleza. Entonces hay también mucho de interpretación de los fenómenos naturales, fenómenos cósmicos y terrestres también. Entonces, proceder humildemente, no me quiero ir mucho de las ramas, tiene que ver con esto, con una actitud que si lo llevamos al elemento viento, yo siempre hago mucha interpretación desde el punto de vista de la medicina china, pero el viento en sí, haciendo una interpretación positiva, ¿no? Lo que tiene se dice la suavidad, la capacidad de penetrar, con una, digamos, presencia sostenida en el tiempo permanente, logra hacer un influjo y logra ir profundizando y penetrando en aquellos lugares en los que otros elementos quizá no pueden penetrar. Y ese es el proceder humildemente del viento, es lo suave penetrando a lo duro. Acá hay una imagen que se usa mucho del agua, que es lo blando, termina horadando la piedra, porque como en la imagen de la cascada a lo largo del tiempo, miles de años, ¿no? Termina horadando, entonces lo suave vence a lo duro. Esto está también en las artes marciales chinas, en el Tai Chi, por ejemplo, en cómo es esta dinámica del yin y yang. En el caso del viento es lo penetrante, es lo suave, y es también esa forma de proceder cuando uno está desarrollándose en su vida cotidiana. Es como una suerte de recomendación. Siempre en el I Ching, y por lo tanto quizá podríamos decir en la cultura china, se pondera la suavidad por sobre la fuerza. Ustedes imagínense distintas situaciones. Laboral, por ejemplo, crianza, estoy hablando de las que me pueden llegar a tocar a mí. Pero ustedes lo pueden aplicar a su propio ámbito. Imagínense, es como un niño, ¿no? Cuando no domina la fuerza, que rompen todos los niños chiquitos porque no saben controlar la fuerza. Bueno, el adulto, si bien tiene más fuerza, puede regular esa fuerza y ser suave, y por lo tanto ser más delicado y tener mayor cuidado con las cosas para no romperlas, como para dar otro ejemplo. Entonces es una forma de proceder humildemente, es con suavidad. La suavidad tiene la capacidad de penetrar. Distinto es proceder con dureza, proceder con imposición, proceder con fuerza, ¿no? Hay distintas estrategias que pueden llegar a aparecer. De todas formas, quizá hayan momentos en los cuales la dureza, la fuerza, por ejemplo, hay un hexagrama que habla de romper con los dientes, ¿no? Que es un momento de imponer ley, imponer límite, imponer castigo, que está presente en el I Ching. En determinadas situaciones eso existe, ¿no? Pero en general, salvo excepciones, la recomendación es proceder con suavidad, proceder humildemente, que es de lo que nos habla la energía del viento. Yo estaba pensando en estos días, esta frase que solemos decir de podrán cortar las flores pero no detener la primavera. Bueno, la primavera es la estación del viento. De hecho, en el ciclo del rey Wen empieza con el trueno y después le sigue el viento, que corresponde al elemento madera, la primavera, y tiene esta característica de llegar a todas partes, ¿no? En interpretaciones más occidentales, el viento tiene que ver con la comunicación. Nosotros podríamos pensar hoy en día en el campo de información que nos conecta a todos, en este caso internet, radio, televisión, etcétera, está ahí, penetra, atraviesa, ¿no? Tiene esa cualidad. Bien, bueno, ese es uno de los hexagramas, es el 57, que nos habla de esto, de proceder humildemente en distintas situaciones. Y el otro, que también tiene su complejidad de interpretación, es el número 58, que es el lago duplicado, que en este caso Juan lo traduce como la alegría, ¿no? O lo alegre. También Wilhelm también lo traduce como lo alegre, Juan como la alegría, pero tiene que ver con un estado del ser también, que así como la suavidad y la alegría
están como ponderadas como algo positivo o que deberíamos tratar de cultivar. Si uno piensa en la alegría como concepto, es quizá algo a lo que por naturaleza deberíamos tender, ¿no? También la alegría está asociada con lo sereno, con el lago, con una quietud que no es la de la montaña. Quizá el lago también tiene esta capacidad de reflejar y de ser profundo y de permitirnos tomar de él y de permitirnos alimentar y transportarnos. Tiene como un montón de más de códigos de interpretación distintos a los del agua. Había una persona que me había preguntado qué diferencia hay entre el agua y el lago. ¿No sería lo mismo? No, el agua en sí se puede interpretar también como algo oscuro y peligroso, como un océano, como un río que tiene un nivel de dificultad. El lago es más sereno, es un agua pero que está quieta, que está tranquila, que nos permite una relación a la humanidad, por lo menos a lo humano, más directa y sin tanto peligro. Peligro o lo abismal lo traduce también Wilhelm. Entonces lo sereno del lago tiene que ver con esto, y en la interpretación que nos comentaba el maestro Juan hacía referencia a las plantaciones de arroz, ¿no? Hablaba del lago, pero es como lo inundado, como bueno, los cenagales, los humedales, las ciénagas, los pantanos, como un agua que también permite otro tipo de desarrollo, que en el caso de la cultura china era el cultivo del arroz, y por lo tanto permitía la alimentación, permitía el desarrollo de la civilización. Hay una transición muy importante en China que cuando se desarrolla la agricultura, que permite el desarrollo de otras facultades que hasta el momento no era posible. En un digamos, grupo que era cazador-recolector, supónganse, la provisión de alimentos está muy limitado a lo que está disponible estacionalmente y no permite tanto desarrollo, pero al aparecer la agricultura permite otro tipo de asentamientos y la creación de ciudades y otro nivel de complejidad. Entonces el lago, imagínense que tiene que ver también con todo eso, con el inicio de la cultura como la conocemos en China, ¿no? Entonces por eso habla de la alegría, porque dice que cuando tenemos alimento podemos estar alegres también. Y yo pienso hoy en día también más modernamente la alegría, que es quizá para muchos como el ideal al que se nos incita a buscar, ¿no? Que uno debe buscar lo que te tiene el corazón, lo que te da alegría, por sobre quizá otro tipo de valores. A lo mejor quizás muy tendenciosa mi interpretación, pero yo creo que una vida sin alegría es una vida carente de sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera la alegría también tiene que ver con lo que nos llena espiritualmente, y es curioso que esté relacionado también con lo sereno, con una calma, con una serenidad. Personalmente, por ejemplo, creo que no se puede dar alegría en contexto de caos. Digamos, hay un tipo de alegría, que esto en la medicina china está mencionado, que es se habla del exceso de alegría, que sería como la euforia. Esto uno lo puede tener en momentos de extrema celebración, pero cuando ya se pasa de la raya, digamos, empieza a ser problemático, ¿no? Piensen en los boliches a la noche en cualquier país del mundo, cuando hay exceso de euforia, exceso de estimulación, se empiezan a desdibujar los límites y empiezan a aparecer problemas, ¿no? Entonces, siempre la alegría también con serenidad. Nos habla el I Ching. No es una alegría eufórica, es una alegría con serenidad, y de alguna manera nos está diciendo también que cultivando la serenidad nos va a ser más fácil encontrar la alegría. De hecho, creo que cualquier persona que pueda visualizarse frente a un lago sereno, eso inmediatamente también te trae un estado del ser que probablemente sea positivo o alegre, ¿no? Digamos, en general. Quizá pueden haber excepciones a eso. Pero la alegría y la serenidad como dos facultades que están juntas me parece muy interesante. Después hay otras claves de interpretación que se podrían hacer a nivel, por ejemplo, Confucio añade el orden familiar y habla del hijo mayor, la hija menor. Cada trigrama, cada hexagrama tiene una asociación a nivel familiar. No voy a entrar ahí, pero sí presentarles estos elementos como, bueno, ¿por qué el agua es distinto del lago? Creo que tiene que ver con esto. El agua en sí representa una fuerza que puede llegar a ser peligrosa. El lago es algo más manejable y también me permite otro tipo de vínculo o desarrollo. Entonces, si hacemos como un balance de estas virtudes que nos propone el I Ching, tenemos el cultivar la alegría y la serenidad como dos que vienen muy, muy de la mano, que quizá tengan que ver con una instancia de celebración, pero dentro de un contexto sereno o armónico. Esto
nos pasa muchas veces, a lo mejor digo, quizá a alguien le ha pasado, contexto de celebración, por ejemplo, cumpleaños, fiestas, ahora en esta semana que es fin de año, etcétera, donde se supone que el motivo es la celebración, pero si no hay serenidad, se pierde la alegría. Es decir, cuando aparece el conflicto, cuando se pierde la serenidad, se pierde la alegría. Entonces la alegría está muy relacionada con la serenidad y nos debería esto ser una suerte de guía de, bueno, si queremos buscar la alegría, ¿por dónde es más fácil encontrarla? El I Ching nos da un poco también una pista en este sentido y también nos recomienda una forma de proceder. Creo que el proceder humildemente y la serenidad también van a estar relacionadas. Imagínense ustedes un contexto en el cual quieren generar un ambiente sereno y están imponiéndolo por la fuerza, tampoco es algo que vaya a funcionar. Digamos, la suavidad también está relacionada con la serenidad en cierto sentido. Bien, entonces bueno, estos eran los hexagramas que quería presentarles como interpretación. Siempre me parece importante recordar, no me considero experto en el I Ching, soy una persona que lo está estudiando. Es como por ahí en China, por ejemplo, si uno dice que es taoísta, son los monjes iniciados taoístas. Si uno dice que es budista, es un monje iniciado budista, ¿no? Si uno no lleva una vida laica, digamos, los chinos dicen yo no soy taoísta, soy seguidor de Lao Tse, o no soy budista, soy seguidor de Buda, o lo que sea, o seguidor de Confucio, etc. O sea, podemos ser seguidores o estudiantes del I Ching sin ser iniciados y bueno, tratar de beber de esta fuente y no ponerla demasiado lejos, porque acá hay un peligro relativo, no es que sea malo necesariamente, pero si lo ponemos el I Ching demasiado por encima nuestro y nos consideramos demasiado inferiores, ¿no? Como decir, yo no soy, esto lo he escuchado mucho y sobre todo ahora que he estado dando estos encuentros, yo no soy capaz de interpretarlo porque no tengo el estudio, la experiencia, la visión, etcétera, el conocimiento. Si uno se pone muy por debajo, es como que me estoy auto excluyendo de la posibilidad de ir a beber de esa fuente. Es como si tuviera, imagínense, quizá una biblioteca abierta y uno puede decir, bueno, no, yo soy analfabeto, no sé leer, entonces no me sirve esta biblioteca. Es un poco decir eso también. Si uno tiene algunos elementos básicos, uno puede leer y escribir, me puedo empezar a mover y obviamente voy a ir progresando desde una interpretación muy quizá elemental, como a los niños, cuando les enseñamos primero las letras, primero los trigramas, después los hexagramas y después las claves de interpretación. Vamos de a poco construyendo o creciendo en nuestro nivel de profundidad y de contemplación. Y también esto, digamos, para mí, cuanto antes empiecen a hacerlo, mejor. ¿Por qué? Yo creo que el I Ching no es algo que se estudie de forma denominativa, es decir, como si estuviéramos geografía y dijéramos, bueno, estos son los continentes, estos son los países y empezamos a hacer a nombrar y creer que al nombrar estamos conociendo, digamos, el mapa es el mapa, después hay que recorrerlo. Entonces quizá nosotros podamos estar transitando personalmente una situación que nos retrotrae al proceder humildemente o a la serenidad o lo alegre, y estamos transitando esa parte del mapa. A lo mejor no conocemos qué hay en otro continente, ¿no? Qué hay en otra parte del I Ching, pero siempre vamos a estar o podemos hacer una asociación de decir, bueno, en este momento estoy transitando por este estado. En este momento soy la insensatez juvenil. En este momento soy romper con los dientes. En este momento es el seguimiento o el viajero, por ejemplo. Son situaciones que son muy probables de encontrarlas. El viajero, el hexagrama 56 es uno de mis favoritos. Yo les recomiendo tengan sus hexagramas favoritos, estudienlos así como fuera de contexto, decir, bueno, fuera de una lectura, decir, voy a ir a estudiar el hexagrama 11, la paz, ¿no? Es muy importante empezar a tener una relación para mí para poder interpretar más profundamente, y también el contrario, es decir, la paz, bueno, el obstáculo, el estancamiento, el número 12, bueno, ¿qué significa? ¿Qué situaciones me pueden llevar ahí? ¿Cuándo estoy en situación de estancamiento? ¿Cuándo estoy en situación de paz? Que en realidad Juan no lo traduce como paz, lo traduce como avanzar. Es cuando el cielo y la tierra convergen en armonía, se produce el avance, y cuando están en desarmonía se produce el estancamiento.
Fíjense que ahí hay una diferencia muy grande de interpretación entre una cosa y otra, porque uno podría pensar en una paz como un estado de quietud, y en realidad habla de un estado de avanzar. Pero bueno, contar con distintas interpretaciones no está mal tampoco, sino por lo menos tengan una de la cual puedan disfrutar y presentar. Uno de los objetivos de este ciclo de charlas es poder avanzar en la traducción al español del maestro Juan, porque me parece a mí fantástica en un montón de los elementos que trae, y no es el único libro que hemos trabajado también el libro de la numerología de I Ching, que hemos hecho un avance importante. De hecho, me gustaría mostrarles algo de eso hoy, que hace unas interpretaciones muy nuevas. Para mí aporta una visión totalmente distinta a Wilhelm, sin decir que la de Wilhelm sea mejor o peor, simplemente es diferente, y eso ya me abre otro panorama. Yo tengo una maestra que decía que si dos personas están enfrentadas mirándose, esta persona que está de este lado puede ver lo que la otra no. Entonces, aunque estén enfrentados y mirando a direcciones opuestas, sus visiones complementan. Y esto lo digo para que no seamos fundamentalistas y pensar que nuestra visión o la de nuestro autor favorito va a ser la única y la mejor, pero sí pensar en el complemento para tener una imagen más completa del todo. Bien, bueno, entonces, para seguir avanzando con esto, después, posteriormente, quizá continúe con este ciclo de charlas. Esto lo digo ahora, importante, si quieren acceder al material o si ya lo están haciendo y quieren hacer algún aporte para esto poder seguir profundizando y avanzando, se comunican conmigo, yo les digo cómo aportar a este proyecto, y la idea es que vayamos generando contenido con cada encuentro que nos ayude a profundizar en esto. Bien, bueno, quería ver si les puedo compartir algo, lo voy a intentar, de la numerología de I Ching. Bien, ahí estamos. Que es el hexagrama, son estos arreglos circulares y el arreglo cuadrado. Este desarrollo yo lo había visto anteriormente en otros libros, no recuerdo si fue en Wilhelm o dónde fue que lo vi, pero lo había visto con anterioridad y no conocía el autor. Bueno, el autor se llama Xiao Yong, que fue un estudioso del I Ching, que se dedicó a hacer un montón de desarrollos relacionados con esto. Incluso hizo un desarrollo del I Ching basado en el código binario. A lo mejor lo conocen, el código binario es algo que hoy en día lo enseñan en la escuela primaria. No es muy difícil, pero digamos, podríamos hacer una asociación pasando a código binario, por ejemplo, todos los hexagramas, ¿no? Y a partir de ahí tendríamos un orden en el cual empezaría por ejemplo, el responder, que es con todas las líneas. Si le asignamos un 0 a las líneas partidas, las líneas yin, y un 1 a las líneas enteras, líneas yang, empezaría con el responder, ¿no? Que es la Tierra 2 veces, por ejemplo, y después terminaría con el iniciar, que es el cielo arriba y abajo. Y ahí tengo una secuencia. Si hacemos un orden numérico, respetando lo que sería el código binario. Esta secuencia no es la secuencia del Rei Wen, que es en la que normalmente se suelen presentar los hexagramas, sino que es otra clave de interpretación. Y acá lo tenemos más gráfico, en un gráfico, digamos, vertical. Esto también se puede hacer en un gráfico horizontal, donde tenemos todas líneas yin, sería como todo este trazo oscuro de arriba, y luego cuando empiezan a aparecer del lado derecho tendríamos el trazo superior y del lado izquierdo el trazo inferior. Vamos viendo todas las distintas combinaciones que nos da el sistema binario para obtener los 64 hexagramas y esta suerte de orden natural que va del 0 al 63, que es lo mismo que decir que fuera del 1 al 64. Bien, a partir de acá Xiao Yong también hace un desarrollo de un ordenamiento cuadrado. Esto a lo mejor lo han visto. Esto es similar a los códigos de interpretación que aparecen al final de los libros de I Ching, donde te ponen los hexagramas en disposición, digamos, vertical y horizontal, los trigramas arriba y abajo, para que uno encuentre cuál es el que obtuvo. En este caso él utiliza otro orden basado en el arreglo binario, es decir, en la esquina superior izquierda vamos a encontrar
la tierra, que es todo 0, y en la esquina inferior derecha el cielo, que son todos 1, y después distintos tipos de ordenamiento que no voy a entrar en análisis aquí, pero sí mencionar, por ejemplo, que hace un ordenamiento en el cual Xiaoyong le llama palacios a cada fila. Digamos, cada fila, que se corresponde de 8 hexagramas, es un palacio, y ese palacio es como en términos chinos significa un lugar de residencia, ¿no? Es lo mismo decir casa que palacio, pero básicamente sigue siendo un lugar de residencia. El palacio de la tierra es la primera fila porque todos los hexagramas de la primera fila comienzan con, o tienen como trigrama inferior a la tierra. Luego viene el palacio de la montaña, luego del fuego, luego del viento, luego del trueno, luego de el fuego, perdón, el anterior era el agua, el fuego, el lago y el cielo. Entonces tengo 8 palacios, y esto nos habla también de que dentro de cada uno de estos hexagramas que comparten el trigrama inferior, también vamos a encontrar otro tipo de relación. Cuando Xiaoyong hace esto, se basa en unos versos de Confucio para hacer este ordenamiento, y me gustaría repetirlos acá porque dice, por ejemplo, el cielo y la tierra determinan las posiciones, que sería en este caso las esquinas izquierda y superior izquierda e inferior derecha. La montaña y el lago intercambian su influencia. Dice, el trueno y el viento se estimulan mutuamente, el agua y el fuego no se dañan entre sí. Y en función de estos versos de Confucio, Xiaoyong empieza a hacer un ordenamiento de esos textos, y luego dice que hay distintas capas. La primera capa eran todos los hexagramas, y luego va removiendo como el perímetro de los hexagramas y va encontrando distintas relaciones entre los trigramas, por ejemplo. Pero bueno, esto se los voy a dejar ahí para los que quieran profundizar en el material. Lo otro que me resultaba muy curioso, bueno, acá estaban lo de los palacios que les mencionaba, es la relación que hay entre el ciclo del tiempo. Por ejemplo, en este caso, en el arreglo circular, el círculo representa lo cíclico y hace referencia al tiempo, y por lo tanto también hace referencia al cielo. El cielo no solamente es el cielo, la bóveda celeste, es el cosmos, es el universo, y es la relación con el tiempo. Recuerden que para contabilizar el tiempo, para la noción del tiempo, se utilizan, bueno, el sol, la luna, ¿no?, para los años y los meses, y la posición de las estrellas. Entonces lo circular también habla del paso del tiempo. Y el cuadrado también hace referencia a la Tierra. Entonces esta relación entre el cielo y la Tierra estaba encontrada, y Xiaoyong es el que genera esta distribución, donde partiendo desde iniciar, que son todas líneas yang, que está acá arriba, va descendiendo en sentido antihorario hasta el retorno, donde pasan a ser todas líneas yin menos la primera. Se lee de adentro hacia afuera esto, y luego tenemos el responder como la segunda parte, donde la energía yin empieza a ir en ascenso nuevamente hasta volver. O sea, acá hay algo cíclico. Si lo ven, por ejemplo, analizado desde las líneas yin y yang, numéricamente pueden llegar a encontrar esta distribución en forma circular, donde hay un aumento y una disminución del yang. Acá hay 12 trigramas en particular que muestran este ciclo, que tiene que ver también con el ordenamiento de las estaciones. Ya vamos a profundizar un poco más sobre eso, pero para darles una idea, digamos, en China se hablan de lo que serían los términos solares, que es algo así como periodos de tiempo en los cuales se divide el tiempo, y cada uno de esos términos solares equivale a medio mes, podríamos pensar. Entonces tienen en un año 24 términos solares. Por lo tanto, para determinar una estación, por ejemplo, nosotros tenemos 3 meses para la primavera. Bueno, en China tienen 6 términos solares que van, por ejemplo, desde el comienzo de la primavera, luego se llama agua de lluvia, el despertar de los insectos, el equinoccio de primavera propiamente dicho, luminosidad pura y lluvia de granos. Y esto eran calendarios que se utilizaban en la agricultura, y se decía, por ejemplo, que se esperaba hasta el despertar de los insectos para sembrar, porque si no se respetaban este tipo de calendarios, luego la cosecha no iba a ser
favorable, ¿no? Entonces, bueno, siguen en la progresión de los distintos niveles de desarrollo dentro de cada estación, y esto a mí me parece muy, muy curioso porque nosotros tenemos quizá menos elementos para describir el clima, ¿no? En China, fíjense, por ejemplo, para la nieve tienen desde el comienzo del invierno, leve nevada, gran nevada, el solsticio invierno propiamente dicho, luego frío leve, frío intenso antes del comienzo de la primavera. Y lo mismo para el verano, tienen distintos estadios, y esto lo utilizaban en la regulación de su vida y sus hábitos también para ir marcando el tiempo. Bien, entonces quien hace este desarrollo es Xiaoyong, y aparecen 12 hexagramas que a lo mejor los podemos llegar a estudiar después, que tienen que ver con el ciclo del tiempo. Digamos, si nosotros tomamos, por ejemplo, todas líneas yin como el momento cero y vamos agregando líneas yang de abajo hacia arriba, tenemos la primera, la segunda y la tercera. Ya cuando tenemos abajo 3 líneas yang y 3 líneas yin arriba, corresponde con la primavera, que es el hexagrama número 11, que es la paz o avanzar, ¿no? Que es, va creciendo el yang hasta llenar, supongamos, la mitad del hexagrama, y luego lo llena completamente. Todas líneas yang correspondería al solsticio de verano, ¿no? Siendo todas líneas yin el solsticio de invierno. O sea, otra clave de interpretación, digamos. Si voy a repartir los 12 meses en 12 hexagramas, puedo asignar un mes a cada hexagrama. Bien, entonces de esa forma primero voy desde el 0, todas líneas yin, voy llenando. Cuando está a la mitad sería el solsticio de primavera. Cuando se termina de llenar, correspondería con el equinoccio de primavera y solsticio de verano. Luego, después de que está todo completamente lleno, empieza a menguar el yang. Entonces empiezo a restar líneas yang desde abajo, llenando de vuelta con líneas yin. Y cuando tengo la mitad de abajo yin y la mitad de arriba yang, estaría en el equinoccio del otoño, que se corresponde al hexagrama 12. Y cuando vuelve a estar todas líneas yin, vuelve al inicio, que es el hexagrama 2, que es el responder. Por ahí, si se los dibujo, lo entenderían más claro, pero básicamente es un aumento y disminución del yang a lo largo del año. Y esto, si lo llevo por correspondencia, digamos en términos fractales, lo puedo llevar a un ciclo lunar, o lo puedo llevar al ciclo del día, desde el amanecer hasta mediodía, atardecer, medianoche y de vuelta a empezar, ¿no? O en el ciclo lunar, desde luna nueva, creciente, llena, menguante y vuelta a empezar, así. Entonces podemos utilizar el I Ching como clave de interpretación si estamos buscando un código, si tenemos un marco temporal, por ejemplo, de un mes o un año, no es lo mismo, o un día no es lo mismo, pero podemos obtener códigos de interpretación según cómo están distribuidos estos 12 hexagramas. Se dice crecientes o menguantes, o había otra traducción que era como de marea, porque hay una marea alta y marea baja, ¿no? Que suben y bajan en este ciclo, como si fuera una función senoidal, ¿no? Que algo que va subiendo y bajando sin fin y se va repitiendo en ese ciclo. Bien, bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta o comentario de esto que hemos mencionado? Pueden hacerlo. ¿Qué es lo que yo pretendo? Es mostrarles cosas que he ido descubriendo, no porque lejos de haberlas inventado, sino porque me llama mucho la atención que estos desarrollos ya estaban hechos, y mencionar al autor, mencionar de dónde viene, que esto es muy importante lo que hace el maestro Juan. Dice, bueno, esto viene de Xiaoyong, es como honrar al maestro, también otra forma de proceder humildemente. Hay un dicho que me gusta mucho, que es quien honra a su maestro se honra a sí mismo, dice también, porque de alguna forma estoy venerando o valorando la fuente de la cual estoy tomando, y en ese sentido también dice el maestro Juan un dicho popular en China: siempre que bebas agua, recuerda su fuente. O sea, recordemos de dónde viene esto y no pretendamos que lo hemos inventado nosotros, para nada. Bien, así que bueno, lo que les quería presentar hoy eran esos arreglos cuadrados y circulares de Xiaoyong, que están en el libro de la numerología del I Ching, que es parte del material de estudio para los que están aportando. Es otra clave de interpretación, y podemos después ir profundizando más. Me gustaría en un segundo ciclo profundizar en los hexagramas de marea estos que les había mencionado, que eso quedará ya para el año que viene, si logramos alcanzar
el objetivo de recaudación, así que recuerden, esto requiere trabajo y tiempo, así que mientras hagan sus aportes podemos seguir avanzando también en el estudio del I Ching. Bien, bueno, no sé si no hay más preguntas o comentarios por ahí. Voy a hacer una lectura utilizando las monedas. Recuerden el método de las 8 monedas. Tengo 8 monedas iguales y a una moneda le voy a pintar un lado para que sea la moneda que es distintiva. Bien, esa sería la forma de trabajarlo. Voy a ver si se los puedo mostrar ahí para que lo recuerden también. Entonces tenemos ahí. Mientras, si tienen comentarios pueden hacerlo. Entonces tenemos los 8 trigramas según según Fuji. Ordenamos nuestras 8 monedas en la mesa en la que tenemos y luego las vamos dando vuelta de a una, empezando por la de arriba y girando en sentido antihorario hasta encontrar la moneda que es distinta. Y luego cuando llegamos al 4 podemos cruzar si queremos respetar ese sentido, en realidad es distinto como las doy vuelta. Me queda la moneda distinta, en este caso es Kun, abajo la tierra. Entonces eso deberíamos anotarlo en algún lado, Kun abajo. Bien, para volver a obtener otro trigrama volvemos a mezclar las monedas. Las ordenamos de vuelta en un patrón de 8 y las damos vuelta para obtener me volvió a tocar la tierra abajo. Entonces sería el responder. El hexagrama es el número 2, tierra abajo, tierra arriba, en el caso de esta lectura. Ahora, para obtener la línea de cambio, lo que voy a hacer es mezclar de vuelta las monedas y luego ordenarlas, luego retirar 2 y ordenarlas verticalmente, digamos una línea vertical de abajo hacia arriba, y las voy a ir levantando de abajo hacia arriba hasta que encuentre la que es distinta, y esa me va a marcar la línea de cambio. Como he retirado 2, puede ser que no toque una línea de cambio y eso me daría un hexagrama estático, pero en este caso me da una línea de cambio en el cuarto lugar, que sería la línea inferior del trigrama de arriba. Sería trueno arriba, tierra abajo. Bien, entonces vamos a nuestro texto. Una vez que ya hicimos que obtuvimos el hexagrama y la línea de cambio y la lectura rápida, como les digo, siempre pueden ir directamente a la línea de cambio para obtener una información más concisa. Bien. Bien, dice... bien, la tierra alterna a el deleite o el goce, también, el número 16. Dice, la cuarta línea es una línea yin en un lugar yin. Bueno, son todas líneas yin en este caso, en este hexagrama, pero los lugares impares, que sería el 2, el 4 y el 6, son yin también. Y está en la parte inferior del trigrama superior. Aunque el lugar es correcto, no es central. Lo central sería el segundo y el quinto lugar. En el I Ching, Kun también representa la vestimenta o la tela. Entonces el texto emplea la imagen de una bolsa atada para explicar una situación desfavorable. Dice, atar la bolsa sugiere que en situaciones desfavorables uno debería contenerse a uno mismo, ser precavido en palabras y acciones. Al ser precavido en una situación desfavorable, ¿cómo puede haber falta? Bien, siempre que la situación sea desfavorable, entonces la recomendación es ser precavido, pero ser precavido y en una instancia preventiva para evitar el daño no es productivo. Por lo tanto, no hay virtud en esto. La línea indica que al preparar la expedición contra el tirano de Yang, esto es lo que les comentaba del contexto histórico, al preparar la expedición contra el tirano de Yang, el duque de Zhou y el rey Wu, no solamente lo hicieron, digamos, de forma humilde, también, fíjense acá está esto de proceder humildemente,
sino también que fueron precavidos en palabras y acciones, como al atar una bolsa. Atar una bolsa, bueno, hace uno referencia a cuando lleva sus posesiones personales, ¿no? De alguna manera uno tiene que atarla bien para no perderla. Entonces habla de situación desfavorable. En este caso estaban en contexto histórico yendo preparando la expedición para ir a derrocar al tirano de Yang, y desfavorable porque había conflicto, digamos, era necesario hacerlo. Que algo sea desfavorable no significa que no sea necesario hacerlo en este contexto histórico que estamos estudiando. Entonces podemos aplicarlo quizá también como interpretación a nuestra situación personal. A veces hay que hacer cosas que no son necesariamente favorables, pero sí necesarias, y hacerlos con mucha precaución para prevenir el daño. Bien, siempre actuar con precaución en situaciones desfavorables. Ahora, si nos vamos a Wilhelm, vamos a ver qué otra interpretación nos puede dar esta línea de cambio. Fíjense que solo leo la línea de cambio porque si no, obviamente si uno lo quiere hacer puede ir y profundizar y leer la decisión, el texto, la imagen, el tendencial, etcétera, pero eso es tarea para la casa, si quieren. Hexagrama número 2, lo receptivo. La cuarta línea dice: bolsa atada. Ninguna tacha, o sea, ninguna falla, ningún elogio. Habla también, no hay elogio, no hay falla también. Es como, bueno, hacer lo que hay que hacer no tiene mérito, dicen. Hay un maestro que dice que si viniera un amigo y nos dijera, bueno, a visitarnos, y el despedirse nos dijera, bueno, gracias por tu visita, no me estoy robando nada, ni rompí nada, no debería él sentirse, no debería ser elogiado una persona por hacer simplemente lo que es correcto, que es ni romper ni robar nada, básicamente. Ser correcto en sí mismo no tiene necesariamente ni falla ni elogio de por sí. No hay un mérito adicional en ese sentido. Dice: lo sombrío se abre al moverse y se cierra cuando reposa. Aquí se señala la más rigurosa reserva. La época es peligrosa. Toda ostentación conduciría o bien a la hostilidad del adversario sumamente poderoso, si uno se propusiera luchar contra ellos, o bien a un reconocimiento mal entendido si uno se mostrara negligente. Así pues, es cuestión de enclaustrarse, ya sea en la soledad, ya sea en el torbellino mundanal, porque también allí puede uno ocultarse perfectamente de modo que nadie lo reconozca. Bien, bueno, la interpretación yo creo que es similar en Wilhelm, pero no nos da tanto el contexto histórico de por qué la situación en esta época era una época peligrosa, o por qué había un adversario hostil. Pero de todas maneras el consejo sigue siendo quizá el mismo, aunque acá habla más bien de guardarse. Bien, dice eso, ¿no? Refugiarse como en el anonimato, en la soledad o en el torbellino mundanal, o sea, pasar desapercibido quizá. Esto también hace referencia al ocultamiento de la luz, que es uno de los hexagramas que aparecen. No es el tendencial, que era el 16, habíamos visto. Cuando uno va a leer el tendencial, como el tendencial no tiene línea de cambio, uno puede leer directamente todo el cuerpo del hexagrama. En este caso es el entusiasmo, el tendencial. En el caso de Juan, bueno, es el deleite. Pero sí puede leer quizá también la misma línea que tocó de cambio para ver cómo es la relación entre uno y otro. Porque digamos, si una línea de cambio la cambio en el que obtengo y me da uno tendencial, al cambiar la misma línea en el tendencial vuelvo al anterior. También como para estudiar la relación entre los hexagramas. Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. En realidad no voy a profundizar más en texto. Después ya cuando esté por mi cuenta leeré en más detalle los otros elementos. Bien. Bueno, así que la lectura nos dijo andar con cuidado en el caso de Juan para evitar daños, y guardarse en el caso de Wilhelm. Fíjense que es importante tener distintas interpretaciones que nos van a dar distintos elementos también. Bien, bueno, hasta acá entonces con el encuentro de hoy. Me gustaría escucharlos si tienen algún comentario final, si les ha gustado esta serie. Hay una persona, bueno, no quiero hacer, como se dice, autobombo, autoelogio, pero a una alumna me decía que le gustaba simplemente cómo lo presentaba yo, y esto lo entiendo.
en el sentido de que conozco algunos autores, se los pueden encontrar en internet, que dicen cosas muy interesantes, pero que no me gusta cómo las dicen. Entonces, a veces encontrar a alguien que te lo pueda decir de una forma agradable al oído es mejor para aprender. Bien, siempre conviene tratar de tener un buen rapport, un buen vínculo con la persona con quien estamos tratando de tomar algo. De todas formas, a veces uno escuchando voces distintas, aunque no estemos de acuerdo con ellas, podemos aprender mucho también. Y eso tiene que ver un poco con no ser insensato y saber escuchar al otro. Es difícil saber escuchar al otro cuando no opina como uno. Pero bueno, uno puede aprender mucho de ahí también. Así que no sé si quieren hacer algún comentario final más. Me gustaría que siguiéramos con los encuentros y clases, por favor. Me resultan muy interesantes y nutritivas. Bueno, necesito de sus aportes. Esto es trabajo. Ahora en enero me voy a tomar unos días y mi idea es continuar quizá en el año que viene, a lo mejor con una periodicidad atemporal, irregular, cuando estén listas, cuando yo prepare una clase y la tenga lista, abrirlo y jugar, seguir jugando un poco a esto. Y también, obviamente, para Ciudad de Mendoza, quienes estén a hacer algún encuentro presencial, va a ser muy interesante. Bien, así que ya saben qué hacer en esta cena de Año Nuevo. Se llevan su I Ching y sus monedas y se ponen a jugar un poco. Bien, bueno, me alegro mucho que les haya gustado y no sé si quieren decir algo más antes de cerrar. Bien, bueno, gracias ahí por compartir. Recuerden tratar de tener una actitud contemplativa con el I Ching. Es decir, es como cuando, por ejemplo, aparecen los fenómenos climáticos que nos cautivan de repente. Por ejemplo, cuando, por lo menos en donde vivo yo, que no nieva muy seguido, si aparece la nieve, es como un momento especial donde todos nos quedamos fascinados, ¿no? Quizá en algunos lugares nieva todos los días y no les pase eso. Pero cuando aparece la primavera, cuando aparece ese primer brote en un árbol que está aparentemente seco y nos muestra que está viniendo algo, bueno, es eso, a través de la contemplación, tratar de observar la naturaleza, tratar de observar el I Ching y abrirse a lo que nos puede traer. Esa es como mi recomendación para este cierre de ciclo. Y bueno, nos veremos en la próxima. Si esto sigue bien y tenemos una suficiente cantidad de aportes, estaríamos terminando con un par de textos muy interesantes disponibles en español, que ya el avance lo van a tener, lo tienen disponible. Los aportantes ahí en Classroom pueden descargarse todo el material y estudiarlo si quieren. Bien, bueno, nos vemos y gracias por estar. Chao.